Buenas tardes. Es un gusto para mí estar una vez más en República Dominicana y agradezco a la Comisión de ALEC, en palabras de su presidente, Alejandro, haberme invitado y haber podido estar una vez más acá con ustedes. El tema que nos ocupa es el síndrome genitourinario y en personal las implicancias que este síndrome genitourinario tiene en la salud de la mujer. Ha hablado el profesor Genazzani, la doctora Zuri Benítez. Mañana tenemos una conferencia también sobre andrógenos en la mujer. Hay temas que se repiten, pero todos son complementarios. Parece como si nos hubiéramos coordinado para hablar de las cosas. Y en realidad todos conocemos cómo son las cosas, pero cada uno da su opinión personal. A mí me interesa saber lo que sobre esto opina el doctor Raúl Domínguez, que dicho sea de paso es mi suegro, y como él es y Jorge es como si fuera un de la familia. Ya quedamos con él que te incorporamos como consuegros en la familia. Este problema que vamos a hablar y que después se sigue extendiendo es un problema biológico en la base, pero como dijo recién también el doctor Caputo y antes también el doctor Pozuelos, es biológico, psicológico, social de la familia, social en la sociedad propiamente dicha y cultural. Nuestra América Latina, tan identificada y tan parecida en muchas cosas, tiene diferencias culturales también que son muy grandes. Y va a ser un placer para mí compartir esta mesa con Jorge, que como ya dijo nos conocimos en Chile, hablando sobre temas parecidos, y también con Raúl, mi suegro, con quien nos conocimos aquí en Punta Cana. Y acá tengo una foto de mis queridos suegros y de mis queridos familiares. Dos niños. Ahora van a ver los estragos que hace el tiempo cuando ellos pasen. El estrago físico, psíquico, social y cultural de que hace el tiempo. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. ¿Y qué va a ser el objetivo de esta presentación? Va a ser la importancia que tiene el síndrome genitourinario, que a pesar de afectar la calidad de la vida de la mujer, como ya se ha venido repitiendo, se subestima y no siempre se trata como decía Zuli. No siempre hablamos mucho, tratamos poco, decía Zuli. Que además de las alteraciones biológicas, existe, como decíamos en el título de la presentación, repercusiones psicológicas y sociales que son severas, insistió en ello el profesor Caputo también. ¿Y qué es lo que queremos? Por tanto, promover un cambio cultural y una actitud proactiva en el cuidado de la salud genital y urinaria. Porque el síndrome climatérico, un escaso número de personas no lo presentan, de mujeres no lo presentan. Escaso, pero no lo presentan, o algunas leves. Y a algunas le dura más, otras le dura menos, pero va a ir desapareciendo. Pero el síndrome genitourinario empieza a aparecer y ese no se va, solamente aumenta. Así que tenemos que ser precoces, como decía el profesor Gorodetsky en Estados Unidos, as soon as possible, antes de que aparezcan cambios irreversibles a nivel de la vagina. El término de atrofia vulvovaginal, por suerte, se sigue usando, pero por suerte se ha cambiado por el síndrome genitourinario, es muy agresivo. A veces en los informes me tiene una atrofia y dice la mujer que me estoy atrofiando, que se me está atrofiando, que tengo alteraciones degenerativas, se pone a veces citológicamente, se me está degenerando algo, se me está atrofiando. Es feo, es agresivo, es acoso. Para hacer referencia a los síntomas vinculados con la deprivación estrogénica. Y la importancia estriba en que afecta negativamente y progresivamente, como decía antes, las actividades cotidianas, las relaciones interpersonales, la sexualidad y por ende la calidad de vida. Cotidianas digo, por ejemplo, pacientes que tengo que hacen deporte, que hacen ciclismo, les molesta.
a nivel de la vulva, a nivel vaginal. Y las relaciones interpersonales ni que hablar. Fíjense ustedes que la IMS todos los años pone un tema importante, como es sangrado genital, como es cáncer de mama. Bueno, en el 2010 fue este tema. Ya desde el 2010 viene insistiendo. Decían, hay que terminar con el sufrimiento silencioso de la mujer. Los cambios vaginales que son responsables de la aparición de los síntomas que afectan la sexualidad y calidad de vida son la sequedad vaginal. Esto es una cosa, nosotros en Uruguay decimos sequedad. Yo veo que aquí dicen resequedad. En México también dicen resequedad. Ahora yo me pregunto, ¿no alcanza con que tengan sequedad para que tengan que tener resequedad? Es una cosa que nunca puedo entender. Porque me dice, ¿qué tengo? ¿Qué tiene? Tiene sequedad. No, tiene resequedad. Entonces eso ya complica el tratamiento después. Bueno, pues yo voy a decir sequedad. Sequedad vaginal, la dispareunia, que es parte de lo mismo, producto de eso. Van a ver que esto cambia. Acá, en los estudios estos que yo menciono acá, que son más de uno, dice el 45% de las mujeres mayores de 50 años, pero varía según distintas poblaciones, como se ha estudiado en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. 10 a 15%, insisto en esto, porque estamos hablando de la posmenopausia, pero todos los que hacemos práctica clínica, vemos que hay pacientes en la premenopausia y en plena edad reproductiva que también tienen sequedad vaginal y dispareunia, y hay que atenderlo. Y esas son las que me preocupan porque después de la menopausia van a tener más todavía. Fíjense ustedes este diapositivo interesante que dice incremento de la sequedad. Ellos no dicen dryness, dicen dryness nomás, con la menopausia. En la premenopausia pocas, pero ya hay. Y va aumentando hasta que en la posmenopausia, acá se nos va un 47%. Le varían 50%, 47%, otros dicen más, pero según las poblaciones estudiadas. Y fíjense ustedes acá la relación que guarda la sequedad vaginal con la cantidad de estradiol. En rojo, cuando hay menos de 50 picogramos, en verde, cuando hay más. Fíjense que si acá hay más, es un problema con más hay menor problema que cuando hay poco. Aquí tenemos en el siguiente diapositivo un estudio que se hizo en Malasia sobre la disfunción sexual. Es en Malasia, pero vale, porque lo importante acá, fíjense ustedes, que la falta de lubricación también afecta en un 50% de las mujeres, que el dolor afecta como un 70% de las mujeres. Pero lo que quiero señalar de este diapositivo, porque esto lo sabemos todos, es que en este estudio la edad promedio fue de 39 años, 40 años. Quiere decir, lo que decía antes, estas mujeres son las que me importan mucho y me preocupan más, porque después de la menopausia es así que puede ser que tengan resequedad. Esto es una cosa de que ya habíamos visto, que se ha mencionado, pero los síntomas vulvares son picazón, ardor, sequedad, flujo, dispareunia, spotting y también los urinarios, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, infecciones urinarias a repetición y a nivel de los genitales externos, descenso del tamaño de los labios, de pérdida del panículo adiposo, fisuras vulvares, también a nivel del clítoris se hace y la uretra. Es muy importante lo que decía hoy la doctora Zuli Benítez sobre la acción de los estrógenos y los andrógenos. La vagina tiene muchos receptores, ella incluso los localizó, de andrógenos, estrógenos y andrógenos también, pero a nivel de vulva es más de andrógenos que de estrógenos, cosa que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento. No hay una cosa de confección, sino que de medida, porque varía de una persona a la otra. Este diapositivo de Simon, que él considera cuál es el síntoma más molesto, la sequedad vaginal
la dispareunia, entre otros, y la FDA tiene unas líneas que determinan 6 síntomas, pero para el protocolo de Simon lo hace fundamentalmente pacientes que tienen por lo menos 3 de los síntomas, de los cuales tienen que ser moderados a severos, por lo menos 1 tiene que ser moderados a severos en intensidad. Esto de las escalas creo que tiene importancia cuando uno hace un tratamiento, no tiene importancia en la práctica clínica. La práctica clínica uno lo evalúa ya automáticamente, pero cuando usa un tratamiento y quiere ver la diferencia con otros sí. Y esto, que lo pongo simplemente para marcar la actualidad y la presencia que tiene este síndrome y la importancia, me pidieron que hablar de la importancia, esto del 18 es el estudio GENICE sobre el síndrome genitourinario en la menopausia y el impacto de la calidad de vida en España, hecho por muchos queridos conocidos y amigos, que concluye que el síndrome genitourinario es muy prevalente en España, pongo pero es en todos lados del mundo. En las mujeres posmenopáusicas, acá dice que afecta a más del 70% de aquellas que consultan al ginecólogo, y a pesar de la alta prevalencia de los síntomas y signos, el impacto sobre la mujer y su bienestar sigue siendo no tratado y subdiagnosticado. Es que en realidad muchas mujeres no lo plantean, muchos médicos no lo preguntan y sigue así. Hoy, no sé si fue el profesor Pozuelo o el doctor Caputo, decía que el profesor Pozuelo decía que hay que interrogarlo esto. A veces, según la cultura de cada país, se hace difícil de la mujer en presentarlo o el hombre, el ginecólogo, en preguntarlo cuando es un hombre. Pero siempre hay técnicas. Hablando con un amigo que hace medicina psicosocial, él decía que es sencillo utilizando un juego de palabras. Dice, señora, ¿cómo está durmiendo usted? Dice, ¿cómo es el apetito? Dice, ¿cómo es el apetito sexual? Y ya va una cosa de la mano a la otra y se hace mucho más cómodo para el paciente. Fíjense esto, que es la prevalencia de los síntomas y signos en síndrome de genitourinario, esto del estudio GENICE que se hizo. Fíjense ustedes que acá muestra sequedad vaginal, lubricación reducida y dispareunia en un alto porcentaje, y también como muestra en los síntomas, en los signos también en un alto porcentaje el descenso. Y hablamos de la vagina, y no tenemos que olvidarnos que la vulva también existe. Esta es una mala foto, lamentablemente, de una paciente que me consultó hace 10 años porque tenía un seguro, que yo no trabajo en ese seguro, que tenía molestias vulvares y estaba utilizando corticoides. Le dije, no use tanto corticoides de alta potencia. Bueno, le dio otro tratamiento, pero sí, me viene a ver 5 años después. Ya tenía una alteración, fisuras, una alteración importante, le cambio el tratamiento, pero no volvió hasta hace poco. Y así era la situación. Esta mujer no puede mantener relaciones sexuales por el dolor permanente que tiene en la vulva. El doctor Santiago Palacios hizo para la vulva también una escala, dependiendo del labio mayor, clítoris, introito, color y cómo son las características, lo cual está muy bueno, pero una vez más digo que estas escalas siempre sirven fundamentalmente para comparar tratamientos. En la práctica diaria es como cuando uno va manejando, no tiene que pensar si saco el freno, si pongo el cambio, uno ya lo hace automáticamente. Pero como decía antes, son pocas las mujeres que consultan hasta que están como esa, que ya hay cambios que son prácticamente irreversibles y acuden tardíamente, y los médicos no suelen interrogar los síntomas vulvovaginales habitualmente entre los hallazgos clínicos que se minimizan o se asumen como normales propios de la edad. Una querida paciente, alumna y paciente mía, la doctora Gladys Tato, que es una psicosomatista muy importante, ella siempre dice lo siguiente: basta con preguntarle a una persona, a una paciente, si tiene algo más para decirnos, que seguramente habrá algo más que quiera decir. Otra manera, después que termine la consulta,
¿Hay algo más que quiere decir? Sí, doctor, tengo dolor a nivel vulvar, fisura, ahí lo van a decir. Esto, tengo unos diapositivos que me dio la querida Rosela Nappi. Estos de uno de los estudios que había hecho, muestra cómo la atrofia vaginal, acá todavía hablando de atrofia, sigue siendo subtratada, que estos problemas socioculturales son barreras muy importantes, en algunos países por la cultura más, y que las mujeres intentan hacer un alivio a corto plazo. Por ejemplo, usar un corticoide, como decía antes, que lo va a aliviar, pero lo va a agravar cuando hay tratamientos disponibles que pueden tratar la causa subyacente. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que decía en el objetivo de la presentación, actuar proactivamente sobre los tratamientos apropiados. Esto es las guías de NICE de Inglaterra, que también dice exactamente lo mismo, pero esto es que el impacto sobre la calidad de vida está subestimado, que las mujeres son reluctantes se sienten incómodas por razones sociales o culturales a plantearla. Y acá pone que los síntomas aparecen 4 o 5 años después, y yo le pongo el signo de interrogación, porque hay muchas pacientes que lo presentan de entrada y, como dije antes, lo empiezan a presentar antes, en una etapa sexual muy activa, y es un problema. Así que el tratamiento tiene que hacerse y empezarse muy tempranamente, antes de que ocurran cambios irreversibles de la estructura del epitelio vaginal, de todas las capas. Y tiene que ser continuado mientras los tratamientos sean beneficiosos. El estudio VIVA de Rosela Nappi, que tuvo la gentileza de darme en una reunión que estuvimos, a mí me gustan los nombres que se le ponen a los trabajos. Uno ya se pierde con tanto nombre, esto sí que es como Macondo también, porque aparecen todos los aurelianos por todos lados y ya no sabemos cuál es quién. Y este es el VIVA. Fíjense ustedes que VIVA, miren dónde sale. Women's Voice in the Menopause, Results from International Survey of Vaginal Atrophy. VIVA. Bárbaro. Anda, porque algunos nombres bueno, VIVA. Pero está bueno VIVA. Fíjense ustedes, acá, cuando se le preguntó en el VIVA a las mujeres cuáles son las cosas que le preocupan más en la menopausia. Fíjense qué interesante. El 25% les preocupaba la salud de la vagina. El 20% le preocupaba la salud sexual. Cosa que se habló acá, cómo decae el interés. Mientras que el Oscar se lo lleva el peso. Es que dice que le preocupa más. Pero uno le da a una paciente una crema porque tiene un eczema atópico y dice, ¿me va a engordar, doctor? Pero lo que preocupa es el peso. Y acá en una cosa que es tan importante, que venimos hablando toda la mañana, 20% le preocupa. Es una cosa que, o capaz que no lo expresan, hay que llamar la atención. Fíjense ustedes cuando le preguntan cuáles son sus preocupaciones sobre los síntomas de la menopausia. Otra vez, se lleva al Oscar aumento de peso, 60%. Es similar. Bien. Ahora fíjense ustedes, y acuérdense la fotografía que les mostré de la vulva, cuando el estudio VIVA, le preguntan acá de los síntomas en 1.578 mujeres posmenopáusicas, de las cuales de 3.520, no, 1.575, que es el 45%, habían tenido un disconfort. Fíjense esto, sequedad vaginal, 83 en el estudio VIVA, disparemia, un 42%, pero ya no voy a eso. Fíjense ustedes acá, dolor cuando se toca simplemente con una torunda en la vagina, que era lo que tenía esa persona. ¿Qué va a pensar en relaciones sexuales? No podía ni examinarla, ni con una falange. Una mujer joven. Y fíjense acá que lo más importante de esto, de estas mujeres, que lo que me importa, que el 55% tuvo por lo menos 3 años o más hasta
que empezó el tratamiento, que empiezan a haber cambios. Este es otro estudio, este se llama Closer, Clarifying Vaginal estudio Closer, que acá se hizo en varios países, en Estados Unidos y en Europa, y fíjense ustedes cuáles son los sentimientos de la mujer, la importancia, porque esto es, ¿cuál es la importancia de este síndrome en bebé local? Fíjense ustedes que, una vez más, aquí, están tristes porque el cuerpo no estaba como era, como que ha perdido la juventud, como que se sienten viejas, y todo esto que venimos diciendo ayuda en ese impacto psicológico de la mujer. Pero, una vez más, la preocupación sobre su vida sexual también es de un 29%, cosa que el profesor Caputo insistió que no debería ser así, y es por esto mismo que tenemos que ser proactivos. Aquí tenemos también, sobre el mismo grupo de países, ¿ven? Los pacientes tienen menos sexo, menos satisfactorio, han dejado de tener sexo o evitan la intimidad. Esto es, del estudio hicieron unos subgrupos, este es el subgrupo de Estados Unidos y Canadá, y fíjense ustedes acá la importancia, qué alta que es de pacientes, esto mujeres y hombres, en negro es hombre, en gris es mujeres, que evitan la intimidad. Rosela Nappi, que ella es muy bonita, pero sus diapositivos son tremendos, y me regaló algunos diapositivos, los tuve que modificar un poco para poder entenderlo yo. Entonces, esto sigue con Closer. Aquí tenemos mujeres, aquí tenemos hombres. Fíjense ustedes, aquí la mujer evita tener intimidad. Con respecto a la mujer, hemos decidido suspender las relaciones sexuales, y para el hombre lo mismo, evita la intimidad, cosa de lo cual se habló brillantemente previamente, o que evitan o que han suspendido las relaciones sexuales. Esto es un estudio en Europa, en donde dividen el norte y en el sur, a ver el comportamiento, y tenemos cosas similares. Está triste porque el cuerpo ya no está como estaba, y esto, que es lo que me parece más importante, fíjense ustedes, con respecto al estudio VIVA, se dice, nunca tuve, en distintos países de Europa y Canadá, dice, se le ha preguntado si alguna vez tuvo algún tratamiento. Dice, no he tenido ningún tratamiento. En el promedio, 71% de las pacientes, ningún tratamiento. Una vez más lo que decía la doctora Zuli Benítez, hablar, sí, hay que seguir hablando, pero actuar. Aquí tenemos lo mismo de Closer, en norte y sur de Europa, tenemos ningún tratamiento, 84, 81%, todos estos países. Este estudio también del 18, que es del estudio EVES, y por el tiempo que nos queda, vamos a apurarnos un poco más, concluye que la atrofia vulvovaginal es muy prevalente entre las mujeres posmenopáusicas, y se necesita la asesoría, que está asociado con una sintomatología muy severa y que empeora la calidad de vida. Por lo tanto, hay que promover un consejo preventivo y de tratamiento. Ya estoy por terminar, doctor. Nosotros hacemos medicina alopática. El significado del término alopatía proviene de la unión de dos palabras griegas. Alo, que es distinto, y patos, que es enfermedad. Tratamos de hacer algo distinto a la enfermedad. Mostramos lo que era la enfermedad. Tenemos que combatir la enfermedad, por lo tanto. ¿Y cuáles son las recomendaciones que podemos dar para esto? No subestimar el síndrome genitourinario,
tratarlo adecuadamente, para ello hay tratamientos, ahora mis colegas y familiares me lo van a decir. Insistir en los programas de educación proactiva como estos programas, estas reuniones donde se tratan temas tan importantes para la salud de la mujer, hay que seguir insistiendo, no solo en los graduados, en los pregrados y en la población general también, para médicos, para pacientes. Pero les voy a mostrar una cosa interesante. Hace poco se otorgó el Premio Nobel de Economía al doctor Richard Thaler. ¿Por qué se le dio? Por la teoría de Richard Thaler, ¿en qué se basaba? Se basaba en que los economistas, un economista, dice que los economistas son, pongámonos en vez de economistas, médicos. Por lo menos los médicos no somos buenos economistas. Yo por lo menos no soy buen economista, para mí. Las personas tienen muy buen acceso a la información, pongámonos como médicos. Pueden procesarla sin problemas. Llevan a la práctica sus decisiones buscando una ganancia personal. Acá la ganancia es que el paciente esté bien. Sin embargo, existen muchas discrepancias entre estas teorías y lo que ocurre luego. A ver, ¿qué ocurre? Dice el economista. No siempre existe un comportamiento racional. Entre los médicos tampoco. Hoy me decía Zuli, hablamos mucho, hacemos poco. A veces incluso influye el sentido de equidad, no solo en economía, también en la práctica de la medicina. Y Thaler ha contribuido, por eso le dieron el premio Nobel, a expandir y refinar el análisis económico, vamos a decir, el análisis de la praxis médica, en tres rasgos que sistemáticamente influyen en las decisiones. Racionalidad limitada, que es lo que tenemos que tener, percepción de justicia, que es lo que tenemos que tener, y que no haya falta de autocontrol. Esto de Thaler fue tomado ni nada más ni nada menos que por el New England Journal of Medicine, que sacó una editorial que dice la psicología de las decisiones médicas y las implicaciones. Y esto es a lo que quería llegar en la actitud que tenemos que tener. Tenemos que utilizar, hablamos mucho, venimos al Congreso, mencionamos esto, aquello, y al final a la hora de la práctica tenemos que aplicar todo lo que estamos haciendo en forma racional. Porque cuando estamos con un paciente, no es una relación de dos. Y en un paciente no está el paciente y yo. Con el paciente está la mamá, la tía, la vecina, la peluquería, lo que le dijeron, experiencias con... ¿Y conmigo quién está? Mis otras pacientes, esa de la foto de la ULA, lo que le escuché decir al doctor Caputo, lo que le escuché al doctor Hernández. Es decir, están todos conmigo, experiencias buenas y malas. Todos están ahí. Y esa influye en la psicología al tomar la decisión, pero tenemos que ser más racionales. Por lo tanto, como dice el editorial, el problema base es que la medicina está en la asunción de que los clínicos, que somos nosotros, y los pacientes, tomamos decisiones racionales y no siempre estamos tomando decisiones irracionales. Otro de los mensajes que quería dar. Y ahora, antes de terminar, como ha sido ayer una noche de mucho reconocimiento, yo también quiero hacer un reconocimiento. Quiero hacer un reconocimiento a dos colaboradores que han me ayudado a juntar material para esto. Lamentablemente se equivocaron de grupo etario. Uno es a mi querido amigo David, que salió a recuperar, a buscar información, pero le erró en el grupo etario. Otro es al Huicho, que también le pedí que me juntara datos, pero le erró en el grupo etario. Y ahora, antes de terminar, vamos a apurarnos, porque no quiero que ustedes terminen así. Y ahora, finalmente, keep calm and use it or lose it. Acá viene la responsabilidad de cada uno. Muchas gracias por su atención.